Después de varios años viviendo con Hwaika y Tony en una pequeña casa en el campo Hung, decidió regresar a la casa vieja con su madre. Esta decisión no solo se trata de la familia, sino de una lucha entre el amor y las heridas del pasado. Mientras Hwaika se siente sorprendida por esta decisión, Hung le promete que hablará con su madre para que ella pueda convertirse en parte de la familia. Después de vivir mucho tiempo en arrepentimiento y pérdida, la madre de Hung ha recuperado la casa vieja y ha regresado buscando disculparse con Hung y Hwaika. Ella espera reunir a la familia y ver a Hung y Hwaika tener una boda feliz, pero los errores del pasado no se perdonan fácilmente. ¿Será capaz Hung de perdonar a su madre y podrá el sueño de la boda de Hung y Hwaika convertirse en realidad en una familia llena de desafíos? Acompáñanos en los próximos capítulos de esta emotiva historia. Si te gusta la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los siguientes episodios. El ambiente en la casa de la madre de Hung estaba lleno de tranquilidad. Solo se escuchaba el suave viento que pasaba por la ventana. Hwaika se sentó frente a la madre de Hung, mirándola con una mirada llena de compasión, pero también de preocupación. Ambas mujeres se enfrentaban a grandes desafíos en su relación madre-hija, mientras que Hung seguía luchando entre el amor y la familia. Después de un rato de silencio, la madre de Hung rompió el silencio. Su voz temblaba suavemente pero llena de sinceridad. Madre de Hung, suavemente mirando a Hwaika. Querida, sé que he cometido muchos errores, pero hoy solo quiero pedirte una vez más. Una oportunidad para que todo sea diferente. He vivido con el arrepentimiento todo este tiempo y no ha habido un solo día en el que no haya deseado que mi hijo regrese. Pero ahora no quiero seguir haciéndote daño. Yo quiero ver a Hung tener una vida feliz. Hwaika miró a la madre de Hung sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que ella había cambiado, pero también sabía que los errores del pasado no se perdonan fácilmente. Aunque quería ayudarla, también temía que este cambio no fuera genuino o que solo fuera una excusa para seguir cometiendo los mismos errores. Hwaika, suavemente con voz suave. Señora, entiendo lo que está pasando. Pero a veces Hung no puede olvidar de inmediato el daño que le causó. Creo que con el tiempo todo cambiará, pero lo más importante es que debe darle a él el espacio para pensar. Madre de Hung, mirando sus manos con la voz quebrada. He hecho muchas cosas mal, le he hecho pasar por mucho, Hwaika. Solo deseo una cosa. Si mi hijo puede perdonarme, quiero empezar de nuevo. No puedo dejar que la vida de Hung siga así. Tú eres la única que puede ayudarnos a superar esto. Hwaika permaneció en silencio mirando a la madre de Hung, observando las huellas del tiempo en su rostro, viendo el arrepentimiento y el deseo de tener una oportunidad para comenzar de nuevo. Sabía que ella había sufrido mucho, pero también sabía que Hung todavía tenía muchas heridas emocionales. ¿Sería posible cambiar todo esto tan fácilmente, Hwaika? Con preocupación, pero también con paciencia. Te quiero mucho, pero también me preocupa Hung. Él ha sido lastimado mucho. ¿Sabes? No puedo decidir por él, pero hablaré con él, lo ayudaré a pensar más. Sin embargo, debes entender que el cambio no puede ocurrir de la noche a la mañana. Todo debe ser realmente sincero y paciente. Madre de Hung, bajando la cabeza con la voz quebrada. Lo entiendo, Hwaika. He esperado demasiado. No quiero perder a Hung. Si puedo cambiar, solo quiero darles a ustedes una oportunidad, aunque sea pequeña. No quiero seguir haciéndolo sufrir, y no quiero ser una carga para ustedes. Hwaika suspiró sabiendo que esto no sería fácil, pero quizás ella realmente había cambiado. No quería perder la oportunidad de que la familia se reuniera, pero tampoco quería que Hung enfrentara el dolor del pasado sin sanar. Hwaika, mirando fijamente a la madre de Hung, con voz decidida pero cálida.
Señora, te ayudaré. Hablaré con Hung, pero debes entender que él necesita tiempo. No tengas prisa, por favor. Déjale el espacio para pensar y decidir. Y yo estaré aquí para apoyarte. Madre de Hung, asintiendo con los ojos suaves y agradecidos. Gracias, Hwai-ka. Sé que no puedo pedirte más, pero seré paciente, esperaré. Creo que si todo va bien, tendremos un Tet reunido sin más viejas heridas. Hwai-ka sintió la sinceridad en las palabras de la madre de Hung y comprendió que esto no solo era una simple disculpa, sino una gran esperanza. Sin embargo, también sabía que no podía basarse solo en la esperanza y debía recordar que todo cambio lleva tiempo y debe ser sincero. Suspiró, miró a la madre de Hung y luego suavemente dijo, Hwai-ka, sonriendo suavemente tomando su mano. Te creo, pero todo llevará tiempo. Déjame hablar con Hung, ayudarle a pensar más. Te ayudaré. La madre de Hung miró a Hwai-ka. Sus ojos brillaron con un poco de esperanza. Sabía que aunque tuviera que esperar más, nunca se rendiría. Madre de Hung con una pequeña sonrisa. Gracias, querida. Creo que todo saldrá bien. Hwai-ka salió por la puerta de la casa de la madre de Hung, sintiendo que su corazón aún no estaba ligero. La conversación con ella no había sido fácil, pero sentía algo de esperanza al ver el cambio que ella mostraba. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Hwai-ka seguía preocupada por Hung y por la decisión que él tomaría. Ese día, Hwai-ka decidió regresar a casa y reflexionar sobre todo lo que había sucedido. En el camino de vuelta, la luz del atardecer la dejaba algo confundida. No sabía si debía sentirse feliz o triste por lo que acababa de escuchar, solo sabía que las cosas ya no eran como antes. Cuando Hwai-ka llegó a la puerta de la casa, se sorprendió al ver a Hung sosteniendo una maleta cerca de la puerta. Él no la vio de inmediato, pero la luz dentro de la casa hacía que la maleta en sus manos fuera muy visible. Hwai-ka se quedó allí, sus ojos se detuvieron de repente sin poder creer que Hung estaba preparando algo que ella no esperaba. Hwai-ka, sorprendida, entrando en la casa y mirando a Hung. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué llevas una maleta? Hung se dio vuelta y la miró, su mirada era tensa y pesada, pero también llena de determinación. No respondió de inmediato, solo se acercó a la mesa y dejó la maleta a un lado. Su mirada parecía decir que había tomado una decisión importante. Hwai-ka, acercándose con voz preocupada. Me asustaste. ¿A dónde vas? Hung mirándola con voz grave, pensativo. Ya lo he decidido, Hwai-ka. Me voy a ir con mamá. Hwai-ka se quedó paralizada, su corazón pareció detenerse por un momento. Se quedó allí sin saber qué hacer. Ambos se quedaron en silencio por un rato, sin decir una palabra, solo el sonido del viento soplando suavemente fuera y la quietud que llenaba la habitación. Hwai-ka, con voz temblorosa, con los ojos llenos de sorpresa. ¿De verdad has decidido esto? ¿Vas a regresar a vivir con tu madre? Hung se dio vuelta, su mirada ya no tenía la duda que antes mostraba, sino que era firme, como si realmente hubiera pensado mucho en su decisión. Miró a Hwai-ka a los ojos, y en su mirada brilló un atisbo de cansancio y de dolor que no había sido expresado antes. Hung, suspirando con voz grave pero decidida. Sabes, mamá ha cambiado. Ella ha vuelto y ha recuperado la casa. Yo también lo he pensado mucho, amor. No puedo seguir viviendo en esta relación como antes. Quiero intentarlo una vez más. Ver si mamá realmente ha cambiado y si podemos reunir a la familia. Hwai-ka permaneció allí, su corazón roto. No podía creer que Hung hubiera decidido regresar, ya que para ella él había dejado el pasado atrás hacía mucho tiempo. Pero ahora, al ver la determinación en sus ojos, comprendió que esto era algo que él debía hacer. Hwai-ka, titubeando, acercándose a Hung, sabes que me preocupa mucho por ti. Pero, ¿estás seguro? ¿Realmente mamá ha cambiado o son solo palabras para calmarte? ¿Has pensado en nosotros, en nuestro futuro?
Jung mirándola a los ojos con voz dolorida pero firme. He pensado mucho en nosotros, Hwaika. Pero no puedo seguir viviendo en la oscuridad. No quiero que sigamos viviendo con las heridas del pasado sin poder resolver nada. Mamá puede haberse equivocado, pero tal vez ahora realmente quiera enmendar sus errores. Le voy a dar una oportunidad una vez más. De todas formas, debes entender que para mí la familia siempre será lo más importante. Tú, Hwaika, también eres muy importante para mí y quiero que seamos felices. Hwaika tomando su mano con los ojos llenos de paciencia. Entiendo, Jung. Entiendo lo que sientes. Pero me da miedo. Me da miedo que te lastimen otra vez. ¿Estás seguro de que mamá no te hará sufrir como antes? Jung guardó silencio por un largo rato. Sus ojos parecían mirar algo distante. Tomó la mano de Hwaika, luego la puso suavemente sobre la mesa como queriendo tranquilizarla, pero también queriendo calmarse a sí mismo. Jung suspirando, luego sonriendo levemente. Tranquila, Hwaika. No voy a dejar que me hagan daño otra vez. Haré todo lo que pueda para que no tengamos que sufrir. Voy a regresar a casa a intentar una vez más. Todo va a estar bien, te lo prometo. Hwaika miró a Jung, su corazón estaba lleno de una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía si su decisión era correcta, pero entendía que era su decisión y ella estaría a su lado, aunque tuvieran que enfrentar desafíos difíciles. El cielo de esa tarde se tiñó de un cálido tono dorado, y la luz del sol se fue desvaneciendo poco a poco detrás de los árboles. En el silencioso espacio de la vieja casa, Jung se detuvo frente a la puerta mirando hacia el interior de la casa donde había crecido. Sentía una confusión profunda con una sensación indescriptible que llenaba su corazón. Finalmente había decidido regresar a casa, al lugar donde su madre lo esperaba, el lugar donde tal vez podría empezar de nuevo, aunque su corazón aún estaba lleno de dudas y temores. Cuando Jung llegó a la casa de su madre, el lugar donde había crecido y presenciado tantas pruebas de la familia, vio a su madre esperando en la puerta. Ella sonrió al verlo llegar, pero en sus ojos aún se reflejaba la preocupación y la esperanza de recibir perdón, de reunirse nuevamente como familia. Madre de Jung, suavemente mirando a Jung. ¿Has vuelto? Te he estado esperando mucho tiempo, Jung. Estoy muy feliz. Jung, asintiendo, se sienta en la silla del salón con voz grave. He vuelto, mamá. Pero debo decirte claramente, no voy a regresar a como estaba antes. Quiero vivir una vida nueva, una vida tranquila. Tú y yo no podemos seguir viviendo en las viejas heridas. La madre de Jung guardó silencio sintiendo la firmeza en las palabras de su hijo, pero también sabía que el cambio no podría ocurrir de la noche a la mañana. Había cometido demasiados errores y ahora solo deseaba una oportunidad para enmendarlos. Madre de Jung, mirando hacia abajo con la voz quebrada, lo sé, hijo. He cometido muchos errores, no tengo excusas. Pero solo te pido una cosa, que nuestra familia pueda reunirse, que podamos estar juntos nuevamente. Sé que amas a Hwaika y no te voy a impedir que estéis juntos. Jung mirando a su madre, sus ojos decididos y persistentes, amo a Hwaika y quiero que tengamos una vida feliz. Pero mamá, debes entender que si no cambias, si seguimos viviendo en las mismas peleas y desavenencias, no puedo seguir viviendo contigo. Ella y Tony nunca serán felices si la familia sigue así. Madre de Jung mirando hacia arriba con la voz entrecortada pero llena de determinación. No tienes que preocuparte por mí. Solo quiero una cosa, que ustedes sean felices. Voy a cambiar, Jung. No quiero que vivan más en el sufrimiento. Solo quiero un día de reunión. Jung quedándose en silencio por un momento, luego suspirando. Está bien, volveré a vivir contigo. Pero no porque me lo pidas, sino porque yo ya he tomado esta decisión. Mamá, debes entender que si realmente cambias, viviré contigo.
pero debes hacer que Hwaika y Tony se sientan cómodos y felices. La madre de Jung sonrió, aunque sabía que no todo sería fácil. También sabía que este era un gran cambio. Sentía que había una oportunidad para enmendar sus errores. Jung podría perdonar y ella haría todo lo posible para que su familia fuera feliz. La casa que la madre de Jung había recuperado ya no era un lugar vacío. Todo ahora llevaba la huella de la esperanza y el deseo de cambio. Ella se movía por la habitación ocupada en organizar las viejas pertenencias, a veces deteniéndose para mirar hacia la puerta, como esperando a alguien. Finalmente Jung entró en la casa. No dijo nada, solo entró suavemente y se quedó quieto en la puerta. Al ver a su hijo, la madre de Jung sonrió, pero no pudo ocultar la preocupación en su mirada. Jung la miró y luego suspiró acercándose a la mesa. No sabía por dónde empezar, pero en su corazón sentía claramente que era el momento de tomar una gran decisión. Madre de Jung mirando a Jung con voz suave pero llena de emoción. ¿Has vuelto? Te he estado esperando tanto tiempo, hijo. No sé por dónde empezar, pero solo quiero que sepas que realmente he cambiado. Ya no soy la misma de antes. Solo espero que me perdones. Jung permaneció en silencio mirando a su madre. Sus ojos no podían esconder el cansancio y el peso que llevaba en su interior. Podía sentir la sinceridad en sus palabras, pero los dolorosos recuerdos del pasado seguían impidiéndole olvidarlo de inmediato. Nunca pensó que estaría allí frente a su madre tomando una decisión como esta. Jung con voz grave mirando a los ojos de su madre. Entiendo lo que dices, mamá. Pero no puedo olvidar fácilmente todo lo que hiciste. Me hiciste sufrir demasiado. He vivido con ira y decepción todo este tiempo. ¿Y ahora qué debo hacer? La madre de Jung miraba a su hijo en silencio. El dolor en sus ojos era evidente. Sabía que no podía cambiar todo en un día, pero aún esperaba que su hijo pudiera ver el cambio genuino en ella. Madre de Jung, con la voz quebrada. Lo sé, hijo. He hecho muchas cosas mal. No tengo excusas, pero solo espero que entiendas desde lo más profundo de mi corazón que no quiero perderte. Quiero una oportunidad para empezar de nuevo, para vivir en paz, para que nuestra familia pueda reunirse. Jung permaneció en silencio por un rato. Sus ojos se detuvieron en las manos de su madre, que se apretaban como si ella estuviera pidiendo perdón, aunque demasiado tarde. Sabía que ella realmente se arrepentía, pero eso no era fácil de aceptar de inmediato. Jung con voz suave pero firme. He pensado mucho, mamá. No puedo seguir viviendo en el pasado, pero tampoco puedo olvidar todo lo que has hecho. No solo me hiciste daño a mí, sino también a nuestra familia. ¿Crees que todo puede volver a ser como antes? Madre de Jung, mirando hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas. He cambiado, hijo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Solo quiero que me perdones. Dame una oportunidad para que podamos vivir juntos como familia. Sé que no será fácil para ti, pero hijo, solo quiero una vez más verte regresar a casa, vivir en paz. Jung miró a los ojos de su madre. Su mente estaba llena de pensamientos. Sabía que no podía vivir siempre enojado y rebelándose, pero tampoco podía olvidar fácilmente las heridas del pasado. Se quedó en silencio por un rato, luego suspiró como si intentara encontrar una respuesta para sí mismo. Jung mirando a su madre con voz suave pero decidida. No sé si realmente has cambiado, pero te daré una oportunidad. No quiero seguir viviendo en la duda, pero tampoco puedo olvidar todo lo que pasó. Volveré a vivir aquí, pero si no podemos llevarnos bien, si las cosas no cambian como prometes, entonces me iré. La madre de Jung sonrió, las lágrimas caían por sus mejillas. Parecía que por fin sentía la esperanza después de tantos años de vivir en la vergüenza.
No sabía si podría compensar todo lo que había hecho, pero al menos ahora tenía una oportunidad para enmendar sus errores. Madre de Jung, tomando las manos de su hijo, con voz quebrada: «Gracias, hijo. Nunca más te decepcionaré. Haré todo lo posible para que tú y Hoaika tengáis una vida feliz. Empezaré de nuevo». Jung no dijo nada más, solo asintió. Sabía que esta no era una decisión fácil, pero al menos había elegido un camino con el que podía vivir. Tenía esperanza y sabía que eso era lo único que necesitaba ahora.